Empezamos. Pues entonces estamos en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Seguimos con la serie de el mensaje de las iglesias, el mensaje de Jesucristo a las iglesias en Pérgamo en esta ocasión. Vamos a leer todo general del 12 al 17 primero y después vamos a ir desglosando. Antes de empezar a desglosar, como lo he hecho en las anteriores iglesias, o sea, en los anteriores mensajes, en las anteriores clases, tengo que darle contexto, tengo que darle, explicarle más bien a las características de la ciudad de en este caso Pérgamo, para ir entendiendo entonces paso a paso el por qué Jesús decía una cosa y decía la otra. Entonces vamos y leemos todo del 12 al 17, luego de eso entonces voy a darle el contexto. Leemos entonces en nombre del Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Oh, esto es duro. La que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Todo esto lo vamos a explicar si Dios nos da la oportunidad y el tiempo, porque hay bastantes cosas aquí. Esto hay muchísima información, muchísimo material desde el primer versículo, que es el versículo 12, y hasta el último versículo, que es el 17. Hay mucho material ahí. Bueno, voy a empezar dando una anécdota corta para no tomarme mucho tiempo, pero no es una anécdota, es como una parábola que traté de yo mismo de crearla para ilustrar el mensaje. Y se trata, imagínense una mamá o un papá, cualquiera de las dos figuras, con su niño, con su hijo, con su hija. Hijo o hija puede ser cualquiera. Imagínense solamente la figura del padre, el madre, o con una niña o un niño, sus hijos, o un hijo ya adolescente, que ese hijo, ustedes, esa va a ser fácil imaginarlo porque eso lo vemos a diario. Vemos a hijos que cuando otros niños o otras personas de afuera hablan mal de su mamá, se enervan, se engrifan. Y con mi mamá no te metas, ¿verdad? Y no, que tu madre, con mi pelean y se dan golpes y se van a los puños y a las piedras y ahora hasta a la bala. Porque me metiste a mi mamá. Y entonces, ese hijo que cuando le mencionan a su madre o a su padre para mal, reaccionan de una forma violenta, ¿cierto? Sin embargo, ese mismo hijo que defiende a su mamá a capa y espada ante los de afuera, ese mismo hijo
a esa mamá que defiende ante los de afuera, no le para bola a lo que le dicen. Ese mismo hijo que cuando le dicen tu mamá esto, y dice, no, ya yo defiendo a mi madre y qué bueno, pero ese mismo hijo la mamá le dice, mira, no hagas esto. Y cuando la mamá le dice, no hagas esto, ¿qué él va a hacer? Va y lo hace. O la mamá le dice, ve y haz esto. ¿Qué hace? No lo hace. O sea, defiende a su madre ante los de afuera para, de cierta forma, decir yo honro a mi mamá, yo respeto a mi mamá, pero detrás de cámara o dentro de casa la deshonra o la irrespeta. ¿Cómo? Desobedeciendo. ¿Cómo? Haciendo lo contrario a lo que mamá pide. ¿Verdad? Estamos imaginando, no estamos atendiendo esto, ¿no? Entonces, esta iglesia que nosotros estamos leyendo, ahora se van a dar cuenta que es exactamente igual a ese niño, a ese adolescente. Ante las cosas de afuera, defiendo mi fe, defiendo mi Cristo, no niego a mi Cristo, pero las luchas internas, como es lo que no se entiende hoy, esto no estaba en el paquete, pero bueno, va adentro, como lo que la iglesia de hoy día, por falta de estudio, de conocimiento, no entiende, y por eso es que hay tantas iglesias legalistas que te dicen no uses pantalón, no uses arete, que no te pinte, porque tratan de cuidarse de los pecados externos, de los pecados de la cintura para abajo, pero no de los pecados internos, no de los pecados del corazón. ¿Cierto? Porque me cuido legalistamente de los pecados externos para que el mundo vea que yo soy cristiano, que yo soy un santo, pero internamente Dios dice, yo conozco tus obras y como el mundo o los que nos rodean no pueden ver los pecados internos, las luchas que hay en el corazón, el Señor sí la ve. Pero ¿qué pasa? Que esto era lo que estaba sucediendo con esta iglesia. Estamos, ¿no? Esto nos engancha entonces al tema. Vamos a entrar al contexto. Pérgamo, como todas las ciudades de las 7 iglesias que aparecen en el Apocalipsis, de las que estamos dando, todas pertenecían a la misma zona, que era al Asia Menor, en la parte de lo que hoy día es Turquía. Esa Turquía, la Turquía inicial, es Turquía, cambió el nombre en 1932 y se le llamó Turquía. Sin embargo, todas pertenecían, Turquía tenía parte de Turquía de Asia, parte de Turquía de Europa, parte de Turquía. O sea, estas iglesias estaban en la parte turca de Asia, pero en ese entonces no se llamaba Turquía, sino estaban en diferentes, habían diferentes imperios que controlaban en diferentes tiempos las zonas. Por ejemplo, en el tiempo en el que este mensaje se escribió, esa zona estaba dominada por los romanos, pero antes era dominada por los griegos. Entonces, ¿qué sucede? Ahora la parte de Turquía, que estaba, la parte del Asia que estaba dominada por los romanos, esa zona estaban las iglesias, las 7 iglesias, estaban en un mismo sitio del Asia Menor. Y Pérgamo era una ciudad que estaba más o menos a 60 kilómetros de distancia de la ciudad de Éfeso. Más o menos estaba a 60. Se dice, no hay algo que lo pueda bíblicamente respaldar, que el apóstol Pablo fue que fundó esta ciudad, porque era el que andaba por esos lares. Como estuvo en Éfeso, 60 kilómetros más adelante, pues se encontró con Pérgamo, con la ciudad de Pérgamo. Sin embargo, escucha esto, esta es la única vez que usted va a encontrar el nombre de esta ciudad y de esta iglesia en la Biblia. Aquí no se menciona, no aparece más en la Biblia. En todo Hecho, en Hechos aparecen todas las otras iglesias. En Hechos no aparece esta iglesia. O sea, esta iglesia solo aparece aquí en Apocalipsis 2:12 al 17. Entonces, ¿qué significa eso?
que posiblemente era una iglesia que estaba más alejada. Sin embargo, el apóstol Juan siempre merodeaba esas iglesias, tanto la de Éfeso, porque mucha gente cree que el apóstol Juan murió en la isla de Pasmo. No, el apóstol Juan no murió en la isla de Pasmo. El apóstol Juan murió en Éfeso. Así dice Hecho. Él murió en Éfeso. Él murió en Éfeso junto a la madre de Jesús, María. Vivieron allá. Él murió de anciano en Éfeso. Y Éfeso, 60 kilómetros, es Mirna. Y ahí leímos en el verso 13, creo que es, Antipas era un discípulo de Juan. Mi testigo fiel. Antipas, mi testigo fiel, en el verso 13, menciona a Antipas, que era un discípulo de Juan. Fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Sí, vamos ahora allá, porque primero tengo que darle todo este contexto. Pero Pérgamo era la ciudad del Asia Menor de la época más importante en la parte política y administrativa. O sea, la Asamblea Nacional era en Pérgamo. Todo lo político se movía en Pérgamo. Político. Era la segunda ciudad más importante. Perdón. Era de las ciudades más importantes, no la segunda. Porque en esa época estaba Éfeso, que también era importante, pero habían unas ciudades. Las ciudades más importantes eran la de Esparta, los espartanos, y también estaba, se me olvidó el nombre de la otra, ahorita se la digo. Gloria a Dios. Ay, Dios mío. Sí. En la mente. Ahorita se la digo. Entonces, bueno, seguimos. Atenas y Esparta eran las dos ciudades más importantes, las más grandes. Atenas se caracterizaba porque de Atenas salieron los más grandes filósofos griegos. Y en Esparta se caracterizaban por ser los guerreros. Por eso las películas, los espartanos y esa cuestión. Bueno, esas eran las ciudades más importantes. Pero Pérgamo, los gobernantes de Pérgamo trabajaban muy duro para que esa ciudad compitiera o fuese al mismo nivel que eran la ciudad de Atenas. Entonces, ¿qué sucede? Porque Atenas era el centro cultural del mundo, no de Grecia o de Roma, no, del mundo, el centro cultural del mundo. Y vamos a explicar, ahora le explico por qué era el centro cultural del mundo. Ok. El centro cultural, ok. En Pérgamo, sus gobernantes trabajaban fuerte para poner al nivel de Atenas, la ciudad de Pérgamo. ¿De qué forma? Era en Pérgamo, habían 5. Preste la atención que aquí va a salir la información más importante para poder entender todo el mensaje. En Pérgamo habían 5 edificios imperiosos. Dígase edificios de templos enormes. Templos, Pérgamo, 5 Mañana te digo, edificios. Templos enormes. Estos edificios habían 5 y eso es lo que le caracterizaba a esa ciudad. Uno de esos edificios estaba entre esos edificios estaba la que era en la época la segunda biblioteca más grande del mundo. La segunda biblioteca después de la biblioteca de Alejandría, que era la biblioteca la más grande. Bueno, esta
Se dice que la biblioteca de Alejandría tenía alrededor de 350.000 volúmenes de literatura. Bueno, esta tenía 200.000 volúmenes de literatura. Ahora, 200.000 volúmenes de literatura en una época tan muy allá atrás es muchísima información. Hoy día no hay tantas No, porque la han bibliotecas cambiado. con tantos volúmenes de literatura. Las han Entonces, cambiado por los celulares. pero era uno de esos templos, era esa biblioteca, la segunda biblioteca más grande de la época. Ese templo era el primero, era uno de los templos, ¿verdad? Bueno, voy a aprovechar la palabra pergamino. Nace de esta ciudad, de Pérgamo. La palabra pergamino nace del nombre de Pérgamo. De ahí fue donde se creó el pergamino. El pergamino, ¿cómo se creó? Con pieles de animales. Porque recuerda que antes del pergamino se utilizaba el papiro. ¿El papiro qué era? El papiro era en donde se hacían las cartas o se escribían los escritos, se hacían los escritos, pero eran fabricados, el papiro era fabricado de la fibra del árbol. Y era un material muy fino, muy delicado. Y se rompía fácil, se perdían los escritos. Y ese fue un invento que hicieron los egipcios, Los egipcios. el papiro. Pero en Pérgamo nació la idea, se creó lo que era el pergamino, un material más fuerte, eran piel de animales y de hecho, si usted va ahora al Museo del Holocausto en Israel, usted se va a encontrar con alrededor de 5.200 pergaminos originales de lo que nosotros tenemos hoy día como Biblia. Más de 5.200 pergaminos originales en el Museo del Holocausto en Israel. Por eso es la Biblia, el cristianismo, es el único movimiento que tiene sus escritos originales juntos aún existentes. Mire cómo Dios trabaja. Crean el pergamino en ese entonces y entonces nace el cristianismo para que perdure en el tiempo. ¿Por qué no se creó antes cuando solamente era el papiro que se desintegraba? ¿Por qué usted cree que de la época de la filosofía, que es antes del cristianismo, no existen escritos originales sino copias? ¿Cómo es Dios tan sabio, verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, de ahí fue que salió, mira, es que me desvío entre tantas cosas y para dar información. Entre tantas cosas, pues el pergamino nació ahí en Pérgamo, por eso nació del nombre de Pérgamo, se creaba ahí en esa ciudad y esto reemplazó lo que era el papiro. Era más costoso, pero hoy tenemos... Exacto, era más duradero, exacto. Entonces, en el segundo edificio, ya le mencioné el primer edificio de la ciudad era la biblioteca, ¿no? El segundo edificio, que era el más importante que tenía la ciudad de Pérgamo, era el edificio o el templo a la figura o al dios más importante de la ciudad, que era al dios Zeus. Para los habitantes de Pérgamo, el templo del dios Zeus era el más importante. Tenía más o menos una medida de 36 metros por 24. O sea, era enorme en ese entonces, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? De todo ese templo, de ese entonces, del templo de que está hablando acá la Biblia, hoy día hay una réplica en Berlín, Alemania, que se creó de ese templo con las mismas piedras del primer templo. No, el templo no está hecho al 100% de la misma piedra, pero sí la mayor parte del templo de la réplica que está en Berlín está hecho con las mismas piedras de ese templo del primer templo. En Berlín está. Y hay una réplica, hay fotos, usted puede verla en internet, existe todavía esa réplica en el Museo de Berlín, en Alemania. Entonces, el tercer templo, el tercer edificio más
más llamativo de la ciudad, estaba un poquito a las afueras de la ciudad, y era otro templo. Era un templo curativo. Esto le va a sonar un poquito más familiar. Era un templo curativo porque habían aguas medicinales, aguas termales. La gente de la ciudad se acercaba a ese templo para encontrar sanidad, se metían en las aguas. Aparte de las aguas, ahora más le menciono la otra forma que se utilizaba en ese entonces para que la gente se sanara, para buscar, encontrar sanación en ese templo, con esas aguas que se consagraban al dios Asclepio, o en latín el dios Esculapio, el dios de la sanidad o de la medicina, cuyo símbolo era una serpiente enrollada en un asta, que es hasta hoy el símbolo de la medicina a nivel mundial. También de la farmacia. Eso viene el tiempo de Moisés. Exacto, sí, porque Satanás imita todo lo que hace Dios. Recuerda que Jesús mismo citó eso, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, eso es San Juan 3:14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, San Juan 3:14. Pero ese es el símbolo, era el símbolo del dios Esculapio, que era el dios de la medicina, y era uno de los templos más importantes de la ciudad. Bien. Las tácticas de curación o de sanación que utilizaban en ese templo eran más bien magias y supersticiones. Aparte de, bueno, más adelante le doy un poquito más información porque tengo que ir avanzando, pero les voy soltando un poquito de cosas para que vayamos entendiendo, porque ahora vamos a ir desglosando versículo por versículo. Dios nos ayude con el tiempo. Y lo curioso, bueno, lo más curioso de ese templo era lo de la serpiente enrollada en el asta. Hoy día es el símbolo de la salud. Uh-huh. Ahora, esta fue un poquito por encima lo que es contexto del tiempo histórico de cuando se escribió este libro Apocalipsis. Se escribió en el año más o menos en el año 96 después de Cristo. En el año 96, sí, después de Cristo se escribió este libro, y era el contexto un poquito de lo que se vivía en el año 96 después de Cristo, y el contexto geográfico, el contexto cultural, el contexto religioso que era en ese entonces, y era necesario dárselo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir leyendo texto por texto, y para entender por qué Jesús dice esto, por qué Jesús dice esto otro, era necesario el contexto. Entonces, vamos ahora a leer desde el verso 12. Vamos a empezar desde el versículo 12 para ganar tiempo. Dice, escribe ¿a quién? Al ángel de la iglesia. Al ángel de la iglesia. Fíjense en algo. El que tiene la espada aguda de 2 filos. A ver. ¿Por qué? Lo primero que nos vamos a preguntar, ¿por qué Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos? Una palabra corta para los dos lados. Ya, va entrando Jesús a lo que quiere. Es que me encanta Jesús. Me encanta Jesús. ¿Por qué? Porque Él va entrando directo y de forma sutil a donde tiene que entrar a cambiar las cosas. Mire esto. ¿Por qué Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos en su mano? La espada, según Hebreos 4:12, ese texto ustedes se lo saben de memoria, dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada. Entonces la espada representa la palabra de Dios.
También en la Biblia la espada representa autoridad y poder. Los gobernantes tenían ese tipo de espada. Aquí en este texto no menciona la palabra, la espada. Hay dos tipos de espada. La machaira era la espada corta de defensa y la espada larga, que era la espada de autoridad. Bueno, esa es la palabra que menciona este texto. Entonces, la espada en la Biblia es sinónimo de poder y autoridad. Y Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de doble filo. O sea, la palabra, el que tiene la autoridad de la iglesia es Jesús. ¿Y por qué Jesús se presenta así? Ahora usted se va a dar cuenta a medida que vamos entrando por qué Jesús se presentó como el que yo soy el que tiene la autoridad. Yo soy el que tiene el poder. Yo soy. El dueño de la iglesia soy yo. Si usted se le olvida eso, Pérgamo. Y vamos a ver ahora por qué Jesús le está diciendo a lo de Pérgamo que hoy estuviese Antipas o el mismo Jesús revolcándose en la tumba, viendo cómo tanta gente se creen dueños de la iglesia. Se creen que son los que tienen la autoridad en la iglesia. Se les olvida que el que murió, resucitó y compró a la iglesia con su sangre es el que tiene la espada. Él es el que tiene la autoridad. Se quiere la cabeza. La iglesia no es no es Una hacienda. Propiedad de nadie. no es una propiedad privada o familiar de nadie, es de Jesús. Yo la compré, dijo Jesús. Yo soy el que tengo la espada, yo soy el que tengo la autoridad. Hoy día no es así. Hoy día no es así. Mucha gente señoreándose de la iglesia. Mucha gente creyéndose dueños de la iglesia, que es de Cristo. Y por eso Jesús se está presentando así, porque en Pérgamo estaba pasando eso. Vamos a seguir leyendo. Entonces, el verso 13 dice: yo conozco tus obras. Y escuche esto. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Vamos para ahí. Aquí hay otro contenido bastante valioso, importante. Yo conozco. ¿Por qué Jesús le dice: yo conozco tus obras? ¿Y dónde moras? Vamos a entrar ahí. Dios conoce todas las circunstancias, todas nuestras circunstancias, y conoce todas nuestras luchas. Todas. Claro que sí. Él sabe con lo que nosotros internamente luchamos a diario. Y eso me lleva, voy a confesarme. Estudiando esto, este texto yo lo estudié hace un par de días atrás, y estudiando después de eso me quedé recostado en la cama un rato, por eso que salí a trabajar tarde, meditando, y a raíz de ese texto yo decía: me siento avergonzado. Me siento avergonzado. Siento que avergüenzo a Dios como cristiano, con mi vida espiritual, con mis actitudes. Porque encuentro que son más los errores y los pecados que hay internamente dentro de mí que las virtudes que pueden honrarlo a Él. Y yo decía: no, pero Señor, no, me da vergüenza decir que soy cristiano. Pero el problema de todo esto es porque nosotros mismos no nos autoanalizamos, no nos detenemos diario, como dice la Biblia, que todos los días nosotros tenemos que analizarnos diario, examinados si estamos en la fe, dice Pablo. Pero no lo hacemos. Y no nos encontramos
o no le damos importancia, lo vemos como insignificante todas esas luchas y tantos pecados, porque nosotros cometemos más pecados dentro que afuera. En nuestra mente, en nuestro corazón, pecamos más veces que afuera, porque afuera nos robamos, nos fumamos, nos fornicamos, no hacemos, no deshacemos, pero internamente hacemos todo lo que no hacemos afuera. Y yo decía, Dios, yo me siento tan avergonzado. Yo digo, tú te tienes que sentir avergonzado de mí. Yo le decía a Dios, todos mis errores, mis pecados, que no vale ni la pena mencionar alguna virtud porque que pueda honrar a Dios en mí, porque las tapo con todas mis barrabasadas que hay dentro. Entonces, esta iglesia luchaba contra todo lo externo. Ahora vamos a leer eso un poquito. Vamos a leer eso un poquito porque si no me pongo más sentimentaloide ahora mismo. Pero ahí es a donde debemos, como verdaderos cristianos, rendirnos. A Dios. Nosotros debemos rendirnos a Él y decirle, Dios, ¿tú sabes qué? Tengo tanta lucha por dentro, tengo tanta batalla y no puedo, caigo a veces en tal pensamiento, caigo en tal juicio contra tal persona o contra mengano, contra fulano y lo juzgo y a veces lo mando al infierno y a veces me voy con él también. Esa lucha, Padre, yo no puedo. Y por más que puedo, que trato, caigo. Ayúdame tú. Porque si no me ayudas tú, yo al cielo no entro. Eso es la parte donde Él dice, yo conozco tus obras. Porque a veces pensamos que las obras solamente es lo que hacemos, también es cómo lo pensamos, cómo las maquinamos. ¿Verdad? Y Jesús también conoce eso. Él conoce esa parte de nosotros. Él conoce cómo, no solamente lo que hacemos, sino también cómo reaccionamos, no externamente, sino internamente, pero nos aguantamos y decimos, no, esto no puede ser. ¿Qué van a pensar de mí? Pero por dentro lo hicimos. Entonces, tendremos a querer ocultar o a disimular que no hicimos nada, porque externamente no hicimos nada, pero internamente la derramamos ante Dios. Internamente la derramamos ante Dios, pero disimulamos que no ha pasado nada, porque nadie me vio. Nadie me vio. Pero Dios conoce nuestras obras, dice, yo conozco tus obras. Y de eso también hay que arrepentirnos. Sí. De esos pecados es lo que hay que arrepentirse. Esos que parecen insignificantes para nosotros, para Dios no son insignificantes. Lo que es insignificante para nosotros, para Dios no es insignificante. Es más, en Cantares capítulo 2, versículo 15, no lo busque, o bueno, sí, vamos a leerlo, que este versículo está buenísimo. Cantares, yo lo voy a leer porque yo sé que le va a costar encontrar Cantares. Que si la buscan con la Biblia física, la van a encontrar después que terminamos el culto. Después de Proverbios, después de Eclesiastés, que Proverbio viene Eclesiastés, después viene Cantares, para que no demore mucho. 2.15, yo lo leo, lo encontré, yo lo leo. Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en ciernes. Escuche eso, Dios manda a cazar las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas son las que echan a perder las grandes viñas. Mira, el texto no dice los elefantes o las cosas grandes. La gente de las viñas peleaban contra los tigres, contra el león, para que no se comiera las
las frutas. el ganado y las cuestiones. Pero las que echaban a perder las viñas eran las zorritas pequeñitas. Y a eso no le ponían cuidado el que cuidaba la viña. No, eso pasa a nosotros. Nosotros peleamos con lo grande, con lo que se ve. Las pequeñas zorras son las que echan a perder grandes viñas. Mira, no, ahí dice las pequeñas zorras, no dice el gran elefante. Y nosotros ignoramos eso. Y no le damos atención, no le ponemos atención. Ah, eso no es nada, es insignificante porque nadie me vio. Pero Dios sí. De verdad. Dios sí. Por eso, Nadie me vio. pero Dios sí no sabe. Pero Dios dice, yo conozco. Pero nosotros preferimos disimular. Nos vamos a la cama, acostamos a dormir, le decimos, Padre, perdóname porque pegué la mentira a la hermana Rosa. Pero no le decimos, Padre, perdóname porque en mi mente hice y deshice. Contra esto o contra aquello, contra esta o contra él. Porque pecamos cada momento. Esa no le decimos porque esa decimos, no, esa no es importante. ¿Cómo no va a ser importante? Ahí dice que las pequeñas zorras. ¿Se da cuenta? A raíz de amargura, una pequeña zorra. Sí. Y esas son pequeñas pecado. zorras que echan a perder las viñas, dice la escritura, como ustedes bien la leyeron. Por eso les pedí que la leyeran, para que no piensen que son ideas mías. En ese versículo que nosotros estamos leyendo, en el verso 13, Jesús también le está diciendo que yo sé dónde moras. ¿Dónde habitas? Yo sé dónde que tú moras, donde está el trono de Satanás. Ahora, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Por qué Jesús dice que en Pérgamo está el trono de Satanás? ¿Por qué? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Por qué Jesús llama a la ciudad de Pérgamo el trono de Satanás? Los nicolaitas. Vamos a ver. La idolatría. La respuesta, la razón por la que Jesús llama a la ciudad de Pérgamo el trono de Satanás era porque Pero dice la doctrina de en Pérgamo estaban los 5 centros o 5 puntos paganos de la época. Estaban los 5 centros paganos más importantes de la época. ¿Cuáles son? En primer lugar estaba en una montaña a casi 200 metros de altura estaba el templo de Zeus, que era el dios más importante de la época. Y en ese templo se ofrecían sacrificios a Zeus durante todo el día, todos los días, tanto así que el humo del sacrificio no dejaba de subir a un dios pagano. En segundo lugar estaba el culto ¿a quién? A la diosa Atenea, que era la diosa de la sabiduría. Recuerde, le dije que en Atenas de Atenas salieron los grandes filósofos de Grecia. Y Atenea era la diosa de la sabiduría. El templo no estaba en Atenas, el templo estaba en Pérgamo. Y en tercer lugar estaba el templo a Dionisio. ¿Quién es Dionisio? El dios Baco, en que la Biblia aparece como dios Baco. Era el dios Dionisio. El dios Baco. ¿Quién era el dios Baco? El dios del vino, el dios del bacanal. Bacanal. Que la gente vaya en Las orgías. Lo que hoy día es el dios del carnaval. Baco significa bacanal, nace del verbo baco, que es carne a Baal. Bueno, por eso desnuda la gente. en Pérgamo estaba ese templo también. El dios Dionisio, Baco.
El Dios del vino, el Dios de la borrachera, el Dios de la orgía, ese Dios estaba ahí. Y en cuarto lugar, el templo que le mencioné hace un rato, el templo al dios Asclepo o Esculapio, el dios de la medicina, el dios de la salud. En ese templo, aparte de las aguas termales que eran medicinales en ese entonces, en todo el templo habían serpientes no venenosas que se arrastraban por todo el templo y la gente venía de otras ciudades y se acostaban a dormir para que las serpientes les pasaban por encima buscando sanidad. Puras especulaciones. Mira el nivel de idolatría, el nivel de maldad y de oscuridad que había en esta ciudad. Vamos más. Finalmente entonces estaba el culto a los césares. Ahí vamos. Al César de turno, a todos los césares romanos eran por ley considerados dioses. Por ley, cada ciudadano de todas las ciudades de Roma, de todas las ciudades de Roma, cada ciudadano por ley tenía que por lo menos una vez al año adorar al César, seas cristiano o no, sea seguidor de Zeus, de Dionisio o de Cristo. Por ley, una vez por lo menos al año tenías que adorar al César como Dios. Y esa es la razón por la que el versículo cierra. Lea cómo cierra el versículo. El 17. No, el 13. Estamos en el 13 todavía. A donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. A ver. Antipas, mi testigo fiel. ¿Quién era Antipas? Le dije que Antipas era un discípulo del apóstol Juan. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Antipas era el obispo o el pastor de la iglesia de Pérgamo. Y fue muerto en medio de toda esta idolatría. ¿Por qué? Porque le tocó el turno de una vez al año adorar ¿a quién? Al César. ¿Y qué hizo Antipas? No quiso. Yo adoro A mi Dios. a mi Dios. ¿Qué hicieron con Antipas? Mataron. Lo encerraron en un toro metálico, según la tradición, en un toro metálico que era vaciado por dentro, y ese toro metálico con Antipas dentro lo prendieron en fuego y lo asaron. Cristiano asado. La maldad del hombre, ¿verdad? Cristiano asado. Y así murió Antipas, por no negar a Jesús. Por eso Jesús le alaba, pues, por eso Jesús le dice, te aplaudo. En medio de todas estas cosas no has negado mi fe. Te has retenido, has mantenido mi nombre, lo has mantenido. Ustedes lo han mantenido. Y les aplaudo eso. Les reconozco eso. Les reconozco que en medio de donde está el trono de Satanás, ustedes se han permanecido firmes. O sea, ¿qué le está diciendo Jesús? No era fácil ser cristiano en ese entorno. Si en este tiempo no es fácil ser cristiano. En aquello era muy difícil. En ese entonces, con esa persecución, imagínense cómo era ser cristiano. Imagínense. Era difícil para los cristianos sobrevivir, porque por ser cristiano te cerraban todas las puertas. No, tú no tienes derecho a comprar. No te vendemos. No tienes acceso al dinero. No tienes acceso a los cambios, a los trueques. No, tú eres cristiano. Tú no eres de nosotros. Y el que no estaba firme decía, ¿sabe qué? Yo abandono esto. Yo me regreso para mi Zeus. Pero Yo me era voy con mi peor, Dionisio. Pero era peor. Porque cuando Pierde cierra la los vida, ojos, que
de la vida eterna. Pero espérate esto. Espera eso. Fíjese esto. Jesús, sí, les reconoce que no han negado mi fe en medio del trono de Satanás. Habiendo visto explicado todo lo que le he explicado de todos los templos, los 5 centros paganos, eso nos ayuda a entender por qué Jesús le dice a la ciudad de Pérgamo el trono de Satanás. Porque quien controlaba esa ciudad era el mismo Satanás. Pero había una iglesia en el medio. Nosotros nos quejamos porque tenemos 2 o 3 brujos alrededor. Nosotros nos quejamos porque los brujos hacen su cuestión y su cosa alrededor. Pero imagínense la iglesia de Pérgamo teniendo que aguantar no 2 veces al día, sino constantemente todo el día el humo del sacrificio a Zeus. Imagínense eso. Y nosotros nos quedamos por 2 inciensos o 2 tabacos. Todo el día. ¿Ah? Pero imagínense a ellos, ser cristianos en medio. Si no era Chana, era Juana. Si no es Dionisio, es Baco. Si no es Baco, es Zeus. Si no es Diana, si no es... Y el montón. Y tú dices, pero donde miro es idolatría y es paganismo. ¿Y dónde están los santos? Miro a la izquierda, Zeus. Miro a la derecha, Dionisio. Miro a la otra. Ay, imagínese el cristiano en ese entonces. Ahora, ya con esto entendemos por qué Jesús dijo que ahí en esa ciudad estaba el trono de Satanás. Era difícil ser cristiano en ese entonces, pero vamos al verso 14. Jesús le reconoce su esfuerzo, su fe, pero tiene algo contra ellos. Esa iglesia luchaba contra todo lo externo. Todos los paganos de afuera lo aborrecían. Todos los paganos de afuera, Zeus, Dionisio, Diana, todo esto, Atenea, todo eso lo confrontaban, todo eso lo soportaban, a todo eso, contra todo eso lo luchaban. Pero Jesús le va a recriminar ahora que habían dejado filtrar el enemigo interno, tenían un enemigo interno que dejaron filtrar, que eran doctrinas que él aborrecía, que Jesús aborrece. Vamos, y esa es la doctrina que se están viviendo hoy día. Vamos a leerla, vamos a verla. Con los de afuera estaban perfectos, pero la lucha del pecado interno, esas no. No se dieron cuenta que el enemigo se la había infiltrado y no lo supieron discernir. Así la iglesia de hoy está, no han sabido discernir el tipo de doctrinas que tienen dentro, que se han dejado infiltrar dentro. Y podemos parecer tener una vida consagrada por fuera, ante todo el mundo y dentro de nosotros tenemos cosas. Hemos permitido cosas desagradables a Dios, ¿verdad? Vamos a leer el 14, porque si no, no nos quedamos. Hoy mira el tiempo, ay Dios mío. Y apenas vamos por el versículo 14. Santo poder, diría la hermana. Entonces, verso 14, dice: pero tengo unas, no dice una, unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vamos a explicar esto.
Pero para explicar esto, tendremos que irnos a Números, capítulo 31. Números es el cuarto libro de la Biblia. Pongo una señalcita ahí en el Apocalipsis porque vamos a seguir leyendo. Y vamos a Números 31, 16. ¿Lo tenemos? Dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Vamos a explicar esto. ¿Quién era Balaam? Si recuerdan la historia de un profeta que Balac le ofreció dinero para que profetizara en contra de Israel, para que maldijera a Israel. A ese profeta Balaam, que se le presentó una burra, le habló diciendo, hey, no, tú no puedes maldecir lo que Dios bendijo. Tampoco puedes bendecir lo que Dios maldijo. ¿Vas a profetizar por dinero, Balaam? Ahora entendemos cuál es la doctrina de Balaam. No hay hoy profetas que le dicen, no, tú vas a ser mío. Hermana, usted se casa con un millonario. La hermana comienza a temblar como cable de electricidad. Hermana, usted se casa con mi... Yo la estoy viendo que se casa con un millonario y la hermana comienza a temblar. Y la hermana está casada con un señor, el señor de raspado. ¿Ah? El profeta. Llega a la casa y le dice al del raspado, tú no eras. O el profeta por plata. Aduladores, así como Balaam. La doctrina de Balaam está dentro, está más viva que nunca en la iglesia. El profeta le dice, se le queda viendo fijo, hermana, yo veo ceros en la cuenta bancaria. A usted la veo mudándose para una casa más grande. De 2 pisos. A usted la veo cambiando el carro. Pero tienen que pactar, ofrenden. Pacto. Entre usted más da, Dios más le bendice. Eche. Están profetizando por dinero. Y esa es la doctrina de Balaam. Eso no está pasando hoy día en la iglesia, no, eso no. Eso era en el tiempo ese de la iglesia esa de Pérgamo. Hoy no, eso no pasa ahora. Siembra plata, te vas a venir para atrás plata. Pacto. La doctrina de Balaam la dejaron infiltrarse en la iglesia y Jesús le está diciendo, regresamos a Apocalipsis, porque es que ahí donde está el mensaje. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Pero tengo contra ti que retienen la doctrina de Balaam. Escuche, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. A poner tropiezo ante los hijos de Israel. A ver, ¿cómo Dios le está llamando a esos profetas? Tropiezos. Son tropiezos para la gente que llega a la iglesia, que realmente quiere buscar de Dios, que realmente tienen sed de la palabra de Dios, pero le salen con estas barrabasadas. Los pobrecitos van creyendo eso. Que si tú pactas, Y así hay televisoras que se han hecho millonarias haciendo pacto y la maratónica y la cuestión y llame ahora.
marque ahora que el profeta ungido de Dios va ahora. Sí. Vividores, Cuenta a Dios. ladrones, estafadores, extorsionadores, son todos menos servidores de Dios. Abusadores de la incredulidad de las personas. Todos menos servidores de Dios. Y aquí Jesús dice, vamos a leer, vamos a seguir leyendo, mire. Verso 15. Otra doctrina más que tienen que dejar un filtrar. ¿La de quién? Verso 15. La de Baal, la de Balaam. Vamos a acelerar un poquito, con esto vamos a cerrar. Porque no... Yo aborrezco. ¿La de quién? Retienes la doctrina de los nicolaitas. En la primera clase que dimos de la iglesia de la Odisea, yo creo que les expliqué que era la doctrina de los nicolaitas. Vamos a hacer un repaso. La doctrina de los nicolaitas, ¿qué es? Muchos dicen que la doctrina de los nicolaitas fue el único Nicolás que aparece en la Biblia es en Hechos 12, si no me equivoco, 5. Pero yo me inclino más porque Nicolaos es una palabra o un nombre compuesto, griego, compuesto. Nikos, victoria. Laos, pueblo. La victoria del pueblo. Victoria del pueblo. Laos, laico, pueblo, que hace lo que le da la gana, pero ellos tienen la victoria ellos se atribuyen la victoria a sí mismos. No es Jesús, la victoria no es de él, no es de Dios, no es Jesús, no importa quién murió en la cruz, la victoria es tuya. ¿No le suena eso? Tú eres un campeón, tú eres un vencedor, tú eres una princesa de Dios y como tal tú tienes que vivir como una princesa de Dios y todo es ustedes y yo. Esa es una doctrina de los nicolaitas. Esa también se infiltró en la iglesia. Pero usted lee lo último del versículo 15 que dice, yo la aborrezco, dijo Jesús. Yo la aborrezco. Esto no lo leen esas iglesias. Eso no lo dan. No. Jesús la aborrece. El yo, culto al antropomorfismo. ¿Qué significa antropomorfismo? Al hombre, a exaltar el hombre. No, nosotros no somos llamados a exaltar, ni a exaltar, ni a darle honra, ni a ningún hombre, ni a uno mismo, sino a Jesús. Jesús dijo en San Juan 3:14, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Al que hay que levantar es al Hijo del Hombre, para que todo aquel que levante la vista, para que todo aquel que en él crea, tenga la vida eterna y no se pierda. El problema está en que estamos llevando, esta gente de esta doctrina están llevando al pueblo a poner los ojos en el hombre, en las cosas de la tierra, en las cosas terrenales. Y Jesús dice, eso yo lo aborrezco. Las prédicas Porque fue el que motivacionales. Hoy en la día cruz solo por puras toda la prédicas humanidad. Jesús dice que él lo aborrece. Y si él lo aborrece, ¿por qué estas iglesias lo aman? Hay alguien entonces que está mal, o Jesús o ellos. Y Jesús no está Yo mal. me quedo con lo que dice la Biblia, no con lo que dicen estos maleantes. Valiente. En un púlpito. Creo que le damos un versículo más. 16. Por tanto, arrepiéntete. Mires que Jesús le está mandando a arrepentirse. Pues si no, vendré a ti pronto. Ese vendré a ti pronto no es de que te voy a dar caricia y te voy a, ay, mira, te voy a felicitar. No. Tú vas a arreglar cuenta conmigo. Yo voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca, con mi palabra. O sea, yo los voy a confrontar con mi palabra. Ustedes están predicando una cosa y mira, mi palabra dice otra. Ustedes están enseñando a mi pueblo una cosa, pero mi palabra dice otra. Jesús mismo lo va a confrontar, dice ahí. Con la espada de mi boca. Pero a nosotros nos dice, arrepiéntete de eso. Vamos un poquito más rápido para terminar, porque ya el tiempo se nos acabó. El versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere,
daré a comer del maná, aquí me voy a demorar un poquito, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo y el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Voy a explicar esto. ¿Por qué Jesús dice esto? Al que venciere, daré a comer del maná escondido y la piedrecita blanca con un nombre nuevo. Vamos allá. En los tiempos romanos, que fue el tiempo que se escribió esto, todo el pueblo conocía este lenguaje. ¿Por qué? Porque tampoco no es desconocido para nosotros que los Juegos Olímpicos nacieron en Roma. Entonces, cuando esto nació, al que vencía en los juegos, en cualquier disciplina de los juegos, el mismo gobierno romano le entregaba una piedrecita blanca. Al que perdía se le entregaba una piedra negra. Al que vencía se le entregaba una piedrecita blanca con el nombre de esa persona que venció de una parte, y de la otra parte tenía el nombre del anfitrión de una cena, un banquete enorme del cual era invitado. ¿Estamos? Ok. Y Jesús le está diciendo, yo le voy a dar a comer del maná escondido. ¿Quiénes comían del banquete especial que el gobierno preparaba en ese entonces? El que vencía. Entonces ellos entendían el lenguaje que Jesús estaba utilizando. Pues Jesús le estaba hablando un lenguaje que ellos entendieran desde lo natural en lo espiritual. ¿Sí me entendió? Entonces Jesús le está diciendo, si espiritualmente ustedes vencen, yo les tengo preparado un banquete y una piedrecita con un nombre. Pero el nombre, lo que pasa es que cuando usted entra al reino de los cielos, automáticamente a usted se le cambia el nombre. A cada uno de nosotros, cuando nosotros entramos a pertenecer, no, nacimos de nuevo, ok, como Nicodemo en Juan 3:3. El que no naciere de nuevo, de cierto les digo, el que no nace de nuevo de arriba no puede entrar al reino de los cielos. Usted, para entrar al reino de los cielos usted tiene que nacer de nuevo. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted nace, automáticamente, cuando el día que usted nació, usted se le dio un nombre, ¿verdad? Bueno, usted cuando nace de nuevo, usted entra a pertenecer a un reino nuevo, diferente, que es el reino de Dios, al reino de los cielos. En ese reino usted no se llama Rosa. ¿Me está entendiendo? Imagínate que otro nombre voy a recibir. Ahora está entendiendo el texto, ¿verdad? Entonces, en el reino de Dios, nosotros no nos llamamos como nos llamamos aquí. Ejemplo. ¿Qué significaba Jacob? Usurpador. Jacob, usurpador. Cuando él venció al ángel, ¿estamos entendiendo? Sí. Y se le puso Israel. ¿Estamos? Y así de diferentes hombres en la Biblia que se le fueron cambiado el nombre. Bueno, si nosotros vencemos, vamos a obtener la piedrecita con el nombre con el que vamos a ser reconocidos en el reino de los cielos. ¿Estamos? ¿Ah? ¿Estamos? Con en ese nombre, usted va a tener un asiento. Usted va a tener un asiento como cuando usted reserva un restaurante con ese nombre en ese banquete. La cena del Cordero. Exactamente. ¿Ya vamos? ¿Ya vamos? Pastor. ¿Ya vamos? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Por eso Jesús le hablaba en ese idioma, en el idioma en que ellos podían entender, en el idioma que pudieran entender. Por parábolas, si no, no entendemos. Pero Jesús le explicaba Sutil. lo espiritual en lo natural para que pudieran entender. Y eso es la iglesia de Pérgamo.
Ese es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pero recuerde que a la iglesia de Pérgamo Jesús le dijo arrepiéntete. Porque dejaste filtrar doctrinas que yo aborrezco. Doctrina de demonios. Has luchado contra los brujos, has luchado contra los idólatras, has luchado contra la falsa doctrina, has luchado contra la falsa filosofía, pero no has vencido internamente. Internamente, la lucha interna que hay en ti no la dejaste meter enemigos dentro de ti. Y eso lo tienes que vencer. Eso lo tienes que vencer para que obtengas la piedrecita blanca, pero tienes que arrepentirte. Todos tenemos lucha. Dios conoce nuestras obras. Y de esas obras hay que arrepentirse y no dejar de pasarla por alto o tenerla como insignificante, porque lo que nosotros tenemos como insignificante a Dios sí le importa. Las pequeñas zorras son las que hacen, Ceder el perfume. las pequeñas zorras son las que hacen perder las grandes viñas. No dicen los elefantes, no dicen los caballos, las pequeñas zorras. Hay que prestar atención a las pequeñitas cosas que nosotros creemos, ay, eso no es importante. Hay que prestar atención. Pérgamo se conoce como la iglesia mundana. Entre los teólogos, la iglesia de Pérgamo le dicen la iglesia mundana. Vamos a dejarlo ahí. Vamos ahora para darle gracias a Dios. Y espero hayamos aprendido algo nuevo.